Buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, País Vasco. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Menchu y a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en el del norte, que viene agrediendo a los pueblos y dirigentes con dignidad, especialmente a los pueblos y dirigentes del sur global. Para tocar este tema, que es importante, que está de actualidad, sobre todo en América Latina, tenemos al doctor Atemaí Sterling Acosta. Él es un destacado abogado, defensor de derechos humanos, escritor, profesor universitario y activista político colombiano, reconocido por su incansable lucha por la paz, la justicia social y los derechos fundamentales en Colombia. Él es nacido en el Valle del Cauca. Sterling ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de las causas nobles y populares y a la construcción de un país más equitativo, enfrentándose a múltiples amenazas y ataques por su labor. El doctor Sterling cuenta con una sólida formación académica. Es egresado de la Facultad de Educación de la Universidad San Buenaventura de Cali, donde estudió historia y filosofía. Posteriormente se graduó como abogado en la Universidad Libre de Colombia y obtuvo una licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Santiago de Cali. Además, realizó una especialización en gestión política y estudios en desarrollo humano y organizacional. Completó una maestría en filosofía latinoamericana en la Universidad Santo Tomás de Aquino y se especializó en la protección internacional de los derechos humanos en la Universidad de Cantabria, en Laredo, España. Tiene una amplia trayectoria profesional y ha ejercido como abogado con un enfoque en el litigio constitucional y además ha representado casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de la Organización de los Estados Americanos, OEA, destacándose con su compromiso con las víctimas de violación de derechos humanos. Doctor Atemaí Sterling, compañero, gusto en saludarlo. Buenos días en Colombia, buenas tardes aquí en Europa. ¿Cómo está usted? Eliezer, me alegra mucho saludarlo a usted, a la audiencia tan grande que tiene usted en Europa y en América Latina. Es un honor aquí estar saludándonos ambos. Doctor Aquí a sus Atemaí órdenes Sterling, siempre. muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras y las acogemos con humildad, pero ahí seguimos en el compromiso con la lucha de los pueblos y la solidaridad sobre todo. Doctora Temaí Starling, últimamente lo que yo llamo el cartel del norte que está en los Estados Unidos viene agrediendo a los pueblos y dirigentes en el sur global, esas personas, esos pueblos que tienen dignidad. Comencemos. ¿Cómo observa usted la situación que se viene dando en estos momentos desde hace ya unos días en la agresión armada de la flota norteamericana en frente al Mar Caribe para agredir a Venezuela, a Colombia y a todo el que se la atraviese? Iniciemos por allí para después meternos más en detalles. Sí, compañero. Eh, Nosotros acá en América Latina estamos apreciando de manera muy preocupada la situación de agresión del imperialismo norteamericano, la agresión de toda la derecha y de la mafia norteamericana contra América Latina, aprovechándose de ellos de la necesidad que tienen de impulsar la guerra por doquier para no seguir en su decadencia del imperio como se está apreciando en este momento. Hoy en el mundo hay 61 conflictos, 61 conatos de guerra en todo el planeta Tierra. Y entre esos 61, pues tenemos aquí en América este otro frente que Estados Unidos, así con nombre propio, Estados Unidos, que es el país base del imperialismo norteamericano, para agredir a los pueblos y seguir ellos queriendo mantener lo que ellos han llamado siempre el patio trasero de ellos de dominio, que siempre lo han sentido. Preocupa mucho sobremanera, usted sabe que en el mundo entero, con estos 61
conflictos, con actos de guerra que tenemos en el mundo, en América hay una condición muy especial que no la hay en otras partes del mundo, que es que aprovechando nosotros del Tratado de Tlatelolco en México, de evitar y de mantener libre de armas nucleares el sector de América, nos preocupa ahora que el gobierno de Trump, el gobierno de Marco Rubio, violando el tratado de Tlatelolco, pues ya tengan ya había uno, ya hay dos submarinos nucleares, armas nucleares de aquí en el Caribe, de América Latina, que eso no había existido antes, primera vez. Mire usted que todo el mundo habla de la crisis de los misiles de la época cuando Nikita Khrushchev y Kennedy confrontaron y la Unión Soviética de ese entonces, pues en protección a las conquistas del socialismo en Cuba, pues colocó los misiles y con lo que se llamó la crisis de los misiles. Ahora también está la crisis de los submarinos nucleares, que nosotros aquí en América Latina respondemos a eso porque Colombia nos sentimos también agredidas, no solamente Venezuela, porque el Mar Caribe y atendiendo que nosotros los colombianos, en cabeza del presidente Petro, tenemos la presidencia pro tempore de la comunidad de países de América Latina y del Caribe, CELAC. Entonces nosotros estamos también enfrentándonos a ese tema de la agresión norteamericana, pero enfrentándonos con el derecho, enfrentándonos con la posición de las fortalezas de la lucha de los pueblos. Nosotros no tenemos armas, estamos aquí nosotros frenteándolos a ellos con el derecho, estamos frenteándolos a ellos con la organización popular. Y aquí es el momento de hacer el llamado internacional para que todo el mundo, así como hoy se habla del Oriente Medio, aquí también ya tenemos el problema de un Oriente Medio, de un Gaza. Acá si en Gaza hay miles de muertos en un genocidio, aquí también, en Colombia y en Venezuela, en América Latina, también tenemos genocidio. Recuerde usted, Eliezer, que en el siglo pasado, pues sufrimos un genocidio, que fue el genocidio de la Unión Patriótica, con miles de, de ciudadanos, hombres y mujeres asesinados con el pretexto también del narcotráfico, como hoy Trump también utiliza el narcotráfico como pretexto para seguir agrediéndonos y ver ellos cómo mm, iniciar un proceso de recuperación de las propiedades de América Latina en favor de ellos, del petróleo, de las tierras raras, de los minerales, del agua, del oxígeno que tenemos acá en América por el pulmón del mundo, que es el Amazonas. Entonces, mire usted que es todo un conjunto de elementos que preocupa mucho hoy al mundo entero y por intermedio de su programa, Eliezer, estamos solicitando la solidaridad internacional con los pueblos de Venezuela, de Colombia, del Caribe y toda América Latina. Bueno, ahí el doctor Atemaí Starling Acosta ha hecho una introducción general de cuál es la situación de preguerra que se vive en el Caribe, en América Latina. Pero ya entrándonos en detalles, doctor Atemaí Sterling, compañero, la semana pasada se presentó un hecho grave, delicado, en el cual por primera vez un presidente de los Estados Unidos le quita la certificación primero a Colombia, a Petro, porque supuestamente no está luchando contra el narcotráfico. Pero lo grave después es que le quita el visado que tiene un presidente para ir. No es a los Estados Unidos a pasear, es a las Naciones Unidas, que es un ente internacional y que se supone Sí. neutral
en su territorio cuando pisa las Naciones Unidas y que se encuentra en territorio norteamericano y que por lo tanto es la primera vez y es un antecedente muy, muy delicado que le quiten la visa a un presidente de un país extranjero porque ha ido a Naciones Unidas a criticar al emperador, al jefe del cartel del norte. ¿Cómo observa usted eso, doctor Tenay? Sí, Eliezer, infortunadamente, los organismos de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA misma, todo está centralizado con el poder unipolar que había antes en los Estados Unidos. Recuerdo yo mucho, ahora que le quitaron la visa al presidente Petro, recuerdo yo que en el año 2008, eh, mi persona, mm, de tanto ir a Estados Unidos a litigar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y hacer otras actividades de derechos humanos en los Estados Unidos, eh, por orientación del presidente Uribe, orientación del presidente Bush en ese momento en Estados Unidos, a mí también se me quitó la visa estando litigando en el seno de la OEA, en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se me quitó la visa y se me detuvo arbitrariamente en Estados Unidos por el hecho de estar defendiendo los derechos humanos de algunas personas y organizaciones populares. Eso que me ocurrió a mí también le ha ocurrido a muchas personas, a muchos abogados, amigos míos, compañeros nuestros, defensores de derechos humanos. Y ahora le correspondió nada más ni nada menos que le quitan la visa de Estados Unidos al presidente Petro. Recuerde usted, Eliezer, que en el siglo pasado, un gran cineasta, Lisandro Duque, que seguramente usted lo conoce muy bien, eh, él, con ayuda nuestra aquí en el Valle del Cauca, en Sevilla, se inició y se elaboró, se proyectó a nivel mundial una película muy famosa llamada La Visa USA. Visa USA, una película que sería interesante rescatarla y presentarla en su programa o hacerle propaganda a ella, que es que el colombiano y el americano de acá del sur global, en ese entonces, buscando el sueño americano, también conseguía su visa, llegaba allá y se la quitaban y lo desalojaban. Ese tema tiene que ver mucho con la política nacionista, yanqui-israelí, de manejar el tema de las migraciones como si el tema de las migraciones fuera un problema de desecho y de esclavismo de nuevo tipo que utiliza Estados Unidos. Al presidente Petro se le quitó la visa por iniciar un proceso de defensa de la humanidad, iniciar un proceso en las Naciones Unidas, en la Asamblea Nacional, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en defensa del pueblo de Gaza, y que él ya convocó en defensa de la humanidad entera, eh, indicarle, siguiendo la orientación de Simón Bolívar. Simón Bolívar dijo: maldito sea el soldado que apunte y dispare contra el pueblo. Eso mismo hizo el presidente eh, nuestro, Gustavo Petro, indicó de que los ejércitos del mundo y el ejército de Estados Unidos no tiene por qué razón estar disparándole ni a ciudadanos de otros lugares en el Oriente Medio, Asia Occidental, y tampoco dispararle con misiles. Imagínese usted de esa manera desproporcionada a una lanchita de 5, 6, 7 metros de largo con supuestamente 10 jóvenes, 10 muchachos, en defensa entonces de la vida, en defensa de la humanidad. El presidente Petro llamó a los soldados de Estados Unidos a que no le disparen al pueblo de ningún lugar del mundo. Y por esa razón de nosotros colombianos y los americanos, los hijos de Bolívar, estar defendiendo la vida
de nuestros ciudadanos, está defendiendo la vida ambiental, está defendiendo la democracia en América. Por esa razón, el presidente Trump y Marco Rubio, que es un gran mafioso de la gusanera de Miami, cubana en Miami, pues agrede nuevamente, aprovechándose del poder que ellos tienen aquí en América, de eliminar la ida a los Estados Unidos. Estados Unidos no nos sirve a nosotros, sino en este momento para combatirlo, porque Estados Unidos no es garantía de vida sana. Mire usted que el país tiene una población de ya cercana a los 200.000, ya salió de los 100.000 muertos por el fentanilo, un país en decadencia moral, un país que no es ejemplo para el mundo, que el hecho que se nos quite la visa a Petro y a muchos colombianos, muchos venezolanos, muchos peruanos, muchos dirigentes populares, no es que sea algo que nos afecte a nosotros. Con visa o sin visa, seguimos luchando por una nueva América. Y sobre todo, doctora Temaí Sterling, es que los bancos que se encuentran en los Estados Unidos son los grandes lavadores del dinero de la transnacional del crimen organizado en el tema del tráfico, cultivo y de drogas, de productos ilícitos, de narcotráfico. Y ellos son Sí, los que se aprovechan de esa situación. Y los muertos lo sigue poniendo en este caso Colombia, más que todo Perú, Ecuador e igualmente México. Entonces, ¿con qué cara, con qué forma presentan el gobierno de los Estados Unidos una certificación o desertificación a gobiernos que están poniendo los muertos y que están haciendo ingentes esfuerzos por combatir el narcotráfico, que son los grandes capos que están en los Estados Unidos, y sino que nos muestren el primer capo norteamericano que haya sido apresado, condenado, juzgado por ese delito? mire usted, Eliezer, y audiencia de ustedes, mmm, que nos está atendiendo aquí esta entrevista, que estoy terminando ya el último capítulo de un libro, de un documento sobre el tema del narcotráfico en América. Y el último capítulo que estoy haciendo tiene que ver con lo siguiente, para que vea usted, Eliezer, y toda la audiencia. Colombia hoy es el primer país productor de hoja de coca. Es el país eh, que produce la hoja de coca y que produce la cocaína, el clorhidrato de cocaína. Pero ¿por qué razón ocurre que en Colombia seamos nosotros los que más produzcamos eso en el mundo? Por lo siguiente, Eliezer, mire, en el año de 2009, en el siglo pasado, el presidente Barack Obama y el presidente Uribe, ambos se pusieron de acuerdo en, en ese entonces no, no querer acabar la producción de la coca en Colombia, sino favorecer esa producción de la coca, y la única manera de que Colombia podría ser el lugar de cultivo mayor en el mundo de la hoja de coca, así como hizo Estados Unidos la producción de amapola en Afganistán. Colombia, ¿por qué razón producimos tanto aquí coca? Porque tenemos el soporte, el apoyo del narcotráfico con base de 7 bases militares en Colombia. Esas 7 bases militares son las que protegen, las que incitan, las que coordinan la distribución en Colombia de una manera muy precisa de dónde se produce, cómo se produce la hoja de coca. Controlado eso con las 7 bases militares y todas las misiones militares yanquis. Eso por un lado. En combinación, no solamente con la producción de coca que ellos la manejan y la dominan, sino también con el narcotráfico, con la distribución de esa hoja, del producto de la hoja de coca, que es el clorhidrato de cocaína, a través del mayor cartel
del narcotráfico que hay en el mundo, que es la DEA. Entonces, la combinación de las 7 bases militares junto a la DEA hacen de Colombia un cóctel explosivo del narcotráfico controlado todo por los Estados Unidos, que usted llama muy bien el cartel del norte, el cartel del imperialismo norteamericano, que son quienes en verdad se enriquecen, que usufructúan toda esa riqueza mala vida, ese dinero sucio que lo lavan en los bancos de Estados Unidos. ¿Cuántos norteamericanos, cuántos mafiosos de países europeos no tenemos en Estados Unidos que hoy están lavando el dinero en todo el sistema bancario? Ese sistema SWIFT que le quitaron a Rusia, ahora también con las supuestas sanciones a Rusia, que también nos sancionan a nosotros supuestamente para desertificarnos, como dicen ellos, pero esa desertificación es un proceso de certificar la producción, distribución de todo el tema del narcotráfico controlado por los Estados Unidos. No los Estados Unidos del pueblo, sino los Estados Unidos manejados desde la propia Casa Blanca, desde el propio Departamento de Estado que hoy lo maneja un mafioso como es el capo Marco Rubio. Doctor Atemay Starling, para ir cerrando el programa por razones de tiempo, en su visión de analista, de conocedor de la política latinoamericana y conocedor de las entrañas del imperio norteamericano y cartel del norte, ¿qué se ve venir en los próximos días, en los próximos meses para Colombia concretamente, para el caso colombiano, teniendo en cuenta que ahora se la tienen enfilada ya no solamente a Venezuela, no solamente a Cuba, no solamente a Nicaragua, pero ahora contra Petro y contra Colombia y la dignidad de los colombianos? Sí, ¿qué se debe venir? Me pregunta usted. Entonces yo le digo a usted, mi gran amigo Eliezer, se debe venir lo siguiente: la posibilidad, la necesidad que tenemos los americanos para que en Colombia se venga ahora, se debe venir la lucha intensa para expulsar de Colombia las 7 bases militares que tenemos aquí. Al echar, al expulsar esas 7 bases militares, ya no habrá quien controle, quien domine, quien vigile la producción de la hoja de coca, que es una forma de ir terminando el narcotráfico. Terminar el narcotráfico en Colombia nos obliga a nosotros a expulsar esas 7 bases militares. Es deber de los colombianos, es deber del mundo entero apoyar a Colombia para liberarnos de esas 7 bases militares que son las que impulsan la producción de la hoja de coca. Por un lado eso. Y lo otro, hacer lo que hizo el presidente Chávez en Venezuela. Mire usted que el país en América Latina que no tiene ni producción de cultivos de hoja de coca ni producción de clorhidrato de cocaína, que es Venezuela, un país sano. ¿Por qué se saneó Venezuela? Que también era un país que estaba iniciándose en el problema del narcotráfico. El presidente Chávez expulsó de su territorio y acabó el acuerdo que tenía Venezuela en ese momento con la DEA. Hoy también se debe venir aquí en Colombia la necesidad para que el gobierno colombiano, para evitar ese gran cartel que domina en Colombia y prostituye las finanzas de América Latina, las finanzas de Colombia, expulsar también y cortar el lazo con la DEA. Entonces, la combinación de la lucha antiimperialista, de expulsar las bases militares y de quitarnos la DEA de encima, creemos nosotros que sería un hecho benéfico para la humanidad y para la lucha de los pueblos y el fin seguramente pronto del narcotráfico y la producción de todos los productos que incitan a la creación de esta perversidad de los alucinógenos en el mundo que prostituye, enferma a los pueblos. Y yo le pongo la cereza al pastel a lo que usted ha dicho, doctora Temay Starling, y es no dejar volver a la derecha, a la extrema derecha,
al gobierno colombiano, porque ellos todavía siguen teniendo el poder, pero el gobierno en este momento progresista, con todas las críticas que le podamos tener, no se puede retroceder a un gobierno de derecha o extrema derecha. Ahí le dejo yo Así es el esa diésel, cereza sobre el así es el pastel. diésel, así es el diésel. Mire usted lo que yo he planteado, más lo que usted dice y más lo que la sociedad colombiana quiere, necesitamos que en el año 2026 ganemos, recuperemos seguramente lo que alguna gente dice que han perdido y, y mantengamos el gobierno con la izquierda colombiana en cabeza seguramente del compañero Iván Cepeda Castro, sobreviviente como nosotros, también del genocidio contra la Unión Patriótica, para que Iván Cepeda sea el nuevo presidente de Colombia. Así es, doctor Otemay Starling. Desde Suiza, un abrazo para usted, querido profesor, abogado y dirigente. Y adelante con sus análisis, siempre lo leemos y nos encantaría en una próxima oportunidad más adelante tenerlo con nosotros. Por el momento, agradecerle su atención y que tenga usted un feliz resto de día, doctor Otemay. Muchas gracias a usted y un saludo de nuevo a toda la audiencia y la solicitud de la solidaridad internacional con la lucha antiimperialista que hacemos en Colombia y en Venezuela. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias por el apoyo técnico de Menchu en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, País Vasco. Yo soy Eliezer Jiménez Julio. Hoy les saludé, les hablé desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto del día. Muchas gracias.